Bien, buenas noches. Bienvenido a la clase de Fundamentos de Programación en Python. En esta clase veremos los ciclos while y for. Esta es la clase número 3.2. Mi nombre es Pablo Hernández y soy el docente de Algoritmo y Programación. Estamos en la unidad 3, que es la unidad del lenguaje interpretado, que esta es el lenguaje de programación Python. Los aprendizajes que queremos lograr en esta unidad es desarrollar programas en lenguaje Python utilizando entorno de desarrollo integrado IDE. Los criterios de evaluación que veremos en esta clase serán: aplica operadores aritméticos y lógicos en el desarrollo de programas, selecciona sentencias, secuencias y funciones correspondientes y considera requerimientos de aplicación infiriendo el significado de mensajes escritos. Los contenidos mínimos que tenemos que ver en esta asignatura, y que en algunos casos ya lo hemos visto: tipos de lenguaje de programación, estructura de los programas en Python, tipos de datos, operadores aritméticos y lógicos, asignación de variables, entrada, salida de datos, sentencias condicionales, if, else y el if, sentencias iterativas, while, for, in, cadenas y listas y funciones. ¿Qué veremos en esta clase? En esta clase estaremos viendo los ciclos while, for y operadores extendidos. Bueno, ¿qué es el ciclo while? Los bucles o ciclos nos permiten repetir la ejecución de un conjunto de instrucciones mientras que una condición se cumpla. En Python existen dos instrucciones que permiten ejecutar acciones repetitivas. Estos son los ciclos while y for. En Python no existen otras instrucciones, solo existen estas dos. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos una variable que es de tipo string, ¿ya? Y esta variable la vamos a integrar en el ciclo while. Entonces tenemos while, respuesta es igual si. Fíjense en lo siguiente. Dentro de este ciclo while, dos puntos, nosotros hemos hecho un espacio, ¿cierto? Una indentación, como habíamos visto en clases anteriores, que este espacio, ¿cierto?, tenemos que dejar para indicarle a Python que este ciclo while está, este código que tenemos acá está dentro del ciclo while. ¿Y cuál es este código? Dice respuesta es igual a input. ¿Desea continuar? ¿Qué significa eso? Que mientras la respuesta sea igual a sí, ¿cierto? Cuando nos pregunte nuestro programa, ¿desea continuar? Si nosotros colocamos sí, este ciclo se estará repitiendo en un bucle de forma indefinida. Por el contrario, cuando la respuesta sea distinta a sí, este ciclo while se detiene, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, saltará nuestro programa al siguiente código, en este caso print, por lo que en pantalla veremos cuando se responda algo distinto de sí, se muestra esto. Veamos entonces cómo funciona este código. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro código ya creado, ¿ya? Por lo tanto, usted también es súper importante que vaya haciendo los ejemplos, ¿cierto?, que están, ¿cierto?, dentro del ambiente de aprendizaje, y los que vamos a ir dejando dentro de esta clase que va a estar, ¿cierto?, en el ambiente de aprendizaje. Bueno, ejecutamos entonces este ciclo while y me pregunta, ¿cierto? While. Aquí hay una pregunta entonces. Esta pregunta está dentro del ciclo while. ¿Cómo sé que está dentro del ciclo while, cierto? Porque aquí hay una indentación, es decir, un espacio, sangría también le podríamos decir. Entonces, esta pregunta está dentro del ciclo while, ¿ya? Y me dice, ¿desea continuar? Y yo coloco sí, por lo que
va a volver el ciclo y me va a volver a preguntar, ¿desea continuar? Yo respondo que sí, y esto puede ser de forma indefinida, ¿ya? Hasta que yo conteste algo distinto a lo que está en el ciclo while. Es decir, cuando la respuesta RESP es igual a algo distinto a sí, en este caso no, inmediatamente el programa saltará al siguiente código que está en la línea 7 y nos imprimirá por pantalla. Cuando se responda algo distinto así, se muestra esto. Y ahí está. Cuando se responda algo distinto así, se muestra esto. De esta manera opera el ciclo while, ¿ya? O bucle. Veamos entonces, ¿qué es un bucle? Analicémoslo paso a paso. El bucle while se le conoce a persona un bucle con un número indeterminado de iteraciones, donde simplemente necesitamos que se cumpla una determinada condición para que el bucle se siga ejecutando n veces, ¿ya? Igual que en el ejemplo anterior, ¿cierto? Mientras yo colocaba eh, la respuesta, ¿cierto? Que estaba dentro del ciclo while, si se cumplía, ¿cierto? La condición, el bucle se seguía repitiendo. Cuando yo respondía algo distinto o esta condición no se cumplía, inmediatamente, ¿cierto? El programa salta al siguiente código que está fuera del bucle, ¿ya? Entonces, donde simplemente necesitamos que se cumpla una determinada condición para que el bucle se siga ejecutando n veces, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, si queremos calcular o sacar la raíz cuadrada de un número, para sacar la raíz cuadrada de un número, dicho número tiene que ser positivo, ¿ya? Entonces aquí, en este programa, veremos otra forma, ¿cierto? U otro ejemplo de cómo podemos utilizar el ciclo while. Entonces, en este ejemplo, vamos a realizar el cálculo de la raíz cuadrada, ¿cierto?, de un número. Bueno, tal como se aprecia, ¿cierto?, o se dice aquí, cuando nosotros calculamos la raíz cuadrada de un número, ¿cierto?, este número debe ser un número positivo. Si es un número negativo, ¿cierto?, vamos a tener problemas porque Python no calcula, ¿cierto?, y una raíz tampoco le va a entregar, ¿cierto? Le va a dar un error cuando usted quiera sacar, ¿cierto? La raíz negativa o la raíz cuadrada de un número negativo, ¿ya? Entonces veamos cómo se comporta. En Python no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo porque nos va a dar un error. Entonces utilizaremos un bucle while para estar totalmente seguro de que el número que el usuario digita sea un número positivo. Para este ejemplo necesitamos importar entonces el módulo mat, ¿ya? Ahí está el módulo mat, para la función sqrt y calcular la raíz cuadrada de un número. Aquí es importante señalar que para hacer esto, lo primero que debemos hacer es ir a Picharm, ¿cierto? Y ver si ese paquete de funciones matemáticas está activado. Entonces vamos acá, ¿cierto? Y vamos a ir acá en Setting, ¿ya? Pinchamos acá en File, ¿cierto? Aquí en esta rayita, 1, 2, 4 rayitas, pinchamos y nos vamos aquí a donde está la tuerquita, Setting, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Si está esa librería cargada, fíjese. Entonces, ahí está mat, ¿cierto? Esa librería, ciclo, matplot, ¿ya? Ahí está. AG, mat, bueno, en realidad, ¿cierto? Bajé todas las librerías eh, que tuvieran que ver, ¿cierto? Con el mat. ¿Cómo lo hace? Aquí pincha en el signo positivo, ¿ya? Y aquí usted escribe la librería que quiere descargar, ¿ya? O que quiere importar. Entonces ahí aparece mat
¿ya? Ahí Basic Math y así, bueno, esas dos, o podría también, vamos a probar con esto, ¿ya? Si es que no le resulta, ¿cierto? Le da un error el programa, entonces usted va a tener que hacer esto. Usted va a tener que instalar el paquete, ¿cierto? De Math, ¿ya? Para poder luego importar. Entonces, dice ahí, install packet, ¿ya? Y ahí empieza a cargarse, ¿cierto? Este paquete Math. Entonces ahí me dice, ahí se está cargando, ¿ya? Ahí está como algo girando, ¿ya? Entonces, una vez que se cargue ya la librería, ahí está. Bueno, ahí se está descargando y dice Packet Arabic Math éxitos, ¿ya? Entonces le decimos close, le decimos OK y volvemos, ¿cierto? A donde estábamos programando, ¿ya? De esa manera, entonces, primero cargamos el paquete, ¿cierto? De la manera que lo hice y luego de esta forma, ¿cierto? Vamos a poder eh, importar esa librería, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un archivo, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, para hacer un nuevo archivo, me voy aquí a New, ¿ya? No, perdón. Vamos acá, ¿cierto? Estamos acá. En Pichar, ¿cierto? Me posiciono sobre la carpeta en donde estamos trabajando, ¿ya? Y le coloco ahí New, ¿ya? Y entonces colocamos, vamos a colocar, ¿ya? Ejercicio. Bueno, como yo tengo varios ejercicios aquí, voy a colocar ejercicio 11, ¿ya? Como el ejercicio 1, pero le pongo doble 1 para diferenciar de lo que ya tengo. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto porque la verdad es que no recuerdo después qué es lo que hacemos. Entonces vamos a cerrar. Ya, fíjese. Y dentro de la clase, dentro de la clase, ¿ya? Dentro de la clase, aquí tenemos, ¿cierto? Ahí está el ciclo. Entonces, fíjese, si usted viene a la clase, aquí le voy a dar escape para ver la clase. Bueno, usted puede copiar esto. Mire, la única diferencia aquí para que no esté haciendo y sea más rápido, ¿cierto? Y pueda aprobar el programa, ya, lo pego aquí, ya, pegar, paste, o le da control, ahí está, ya. Entonces, ahí le voy a dar enter, ¿cierto? Voy a suprimir. Aquí, fíjese, todos esos caracteres medios raros que me dio, los voy a sacar de aquí. Aquí le doy enter, ¿cierto? Y suprimo, eso también lo... Todos esos caracteres que no sé, están ahí, ¿cierto? Ya. Entonces aquí también raíz cuadrada dice... Ya, y ahí estamos. Ahí. Ya. Y ahí tenemos nuestros códigos, ¿ya? Eso cuando le aparezca esa rayita, lo único que hacemos aquí es colocarle ahí. Ah, bueno. Y este no sé por qué allá. Veamos entonces. El ciclo, ¿cierto? Ahí tenemos raíz. Dice número, raíz. Ya, veamos entonces si se interpreta. Si podemos ejecutarlo. Entonces le damos run y dice digite un número y vamos a darle 4. La raíz cuadrada del número ingresado es 2. Listo. Y ahí está, ¿cierto? Nuestro ciclo ejecutado. ¿Ya? Veamos otro ejemplo nuevamente. Dice run, ¿cierto? Y ahora le voy a colocar -1. Error, debe ingresar un número positivo. ¿Ya? Entonces, fíjese.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Analicemos este programa que tenemos acá. ¿Ya? Bueno, entonces utilizaremos el bucle while para estar totalmente seguros de que el número que el usuario digita sea, ¿cierto?, un número positivo. Para este ejemplo necesitamos importar el módulo mat, que ya hemos visto, ¿cierto?, cómo se importa este módulo, ¿cierto? Primero se debe bajar el paquete y luego se importa, para así poder utilizar la función sqrt, ¿cierto?, que es la que me va a permitir sacar la raíz, ¿ya?, y calcular la raíz cuadrada de un número, ¿ya? En Python, mat es un módulo que proporciona funciones matemáticas. Para usar esta función, primero necesitamos importar el módulo. La función sqrt es una de las funciones del módulo mat y se utiliza para calcular la raíz cuadrada de un número. Veamos. Para este ejemplo necesitamos entonces importar el módulo mat para la función sqrt y calcular la raíz cuadrada de un número. Por lo tanto, lo primero que hacemos es importar el módulo mat, ¿ya? Luego vamos a pedirle un número al usuario. El número tiene que ser un valor entero, positivo, que se almacena en la variable, ¿cierto?, número, ¿ya? Entonces, en esta variable número, nosotros le decimos al usuario que digite un número, ¿ya? El usuario nos va a digitar un número, pero el usuario nos puede digitar cualquier número. Aquí tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, estamos utilizando, ¿cierto?, la instrucción input, ¿ya? Y recordemos que cuando utilizamos input, lo que nos va a devolver va a ser una variable de tipo string. Por lo tanto, para que, como nosotros queremos utilizar el número, es decir, queremos tener un número entero, es por ello, ¿cierto?, que utilizamos esta función int o la función entero, para que una vez que la función in me devuelva el número, ¿cierto?, este número se convierta a un número entero. Ya. Ahora, para sacar la raíz cuadrada de este número, necesitamos estar seguros de que ese número entonces es positivo. Entonces aquí es donde vamos a utilizar, ¿cierto?, el bucle while. ¿Ya? El bucle while. Entonces, que en español viene a ser mientras. Es decir, mientras se cumpla una determinada condición, el bucle, ¿cierto?, se va a seguir ejecutando. Es decir, ¿ya? Mientras número sea menor a 0, ¿cierto?, el bucle se va a seguir ejecutando. Necesitamos que el número sea positivo. Entonces, mientras el número sea menor a 0, es decir, mientras el número sea negativo, ¿cierto?, vamos a volver a pedir el número, ¿ya?, el número positivo, ¿ya? Entonces, si el usuario, al pedirle, ¿cierto?, un número, el usuario nos devuelve un número negativo, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a hacer nuestro programa? Le va a decir error, debes ingresar un número positivo. Por lo tanto, aquí está la instrucción en el siguiente código, donde el usuario, ¿cierto?, tiene que ingresar, ¿cierto?, porque esto es lo que se va a digitar por pantalla, digite un número y el usuario, ¿cierto?, tiene que digitar un número positivo. Si no es así, este ciclo se va a estar repitiendo hasta que el usuario coloque el número positivo. Para esto utilizamos entonces el ciclo while, que es una palabra reservada de Python. Como se puede ver, cambia, ¿cierto?, de color. Aquí está de otro color, distinto, ¿cierto?, a lo que está los otros comandos. Bueno, la condición while puede ser una condición, por ejemplo, while número, ¿cierto?, menor a 0, o puede ser varias condiciones, ¿ya?
Utilizando los operadores lógicos como AND y OR, por ejemplo, podríamos tener la siguiente condición: while número menor a 0 o número mayor a 10. Por lo tanto, si se cumple esta condición, es decir, si el número es menor a 0 y el número es mayor a 10, se cumple la condición. ¿Ya? Que al final nos entregará un resultado, ¿cierto? Una vez que esta condición se cumpla, el ciclo while, ¿cierto?, nos va a devolver un resultado que puede ser un true o false. ¿Ya? Una vez que hemos colocado la condición while, número menor a 0, entramos en el cuerpo del bucle while, utilizando una indentación, ¿ya? Como lo vimos en casos anteriores, ¿ya? ¿Qué es la indentación? La indentación es este espacio que está acá, ¿ya? Eso es la indentación. Es un espacio, ¿cierto?, que no... Con esto le estamos diciendo a Python que este código pertenece al bucle while. Con esto le estamos diciendo a Python que lo que viene a continuación pertenece al bucle while, ¿ya? Dentro del ciclo while pedimos nuevamente el número al usuario, porque si me ha digitado un número que cumple con esta condición, significa que es un número negativo, ¿ya? Es decir, si el usuario digita un número negativo, ¿cierto?, estas instrucciones o este código que está debajo del ciclo while y que tienen indentación se van a ejecutar en nuestro programa. No queremos un número negativo, ¿cierto? Necesitamos un número positivo. Con un print se imprimirá por pantalla que ha ocurrido un error y que debe ingresar un número positivo, entonces. ¿Ya? Si se cumple esta condición, es decir, si el usuario me coloca o me digita un número negativo, esto es lo que se debe imprimir por pantalla. Y si el usuario vuelve, ¿cierto? Si el usuario vuelve a colocar un número negativo, se volverá a ejecutar el ciclo while hasta que el usuario, ¿cierto?, coloque un número positivo. En la siguiente línea dentro del ciclo while utilizamos la función input para que el usuario ingrese un valor positivo y se almacene en la variable número. Número, ¿cierto? En esta variable número igual in, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que todo lo que está dentro de la función input, ¿cierto?, Python me lo devolverá como un número string o una variable de tipo string. Por lo tanto, por eso le anteponemos, ¿cierto?, la función int para que cuando se cumpla, ¿cierto?, con la condición, Python me devuelva un número entero, ¿ya? Y no un número o una variable string. Para poder calcular la raíz cuadrada del número ingresado, creamos la fórmula que nos realiza esta operación. Esta nos entregará solo 2 decimales después de la coma, ¿ya? Entonces aquí tenemos la fórmula: raíz es igual a round mat SQR, ¿cierto? Este es el módulo matemático, el número, ¿cierto?, que nosotros vamos a ingresar, y coma 2, que este 2 nos está indicando que solamente después del número, ¿cierto?, vamos a obtener 2 decimales. La función round en Python se utiliza para redondear un número a la cantidad especificada de dígitos decimales o al entero más cercano si no se especifica la cantidad de decimales, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer esta función round. La sintaxis básica de la función round es la siguiente. Tenemos round, ¿cierto?, número, y
número de dígito. Si la condición while no se cumple, es decir, si digitamos un número positivo, no entregará este bucle, ¿cierto? No entrará a este bucle y automáticamente saltará a la última línea del código. Es decir, si el usuario digita un número positivo, entonces ya nuestro programa no va a entrar en este bucle, ¿ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Si nosotros digitamos un número positivo, entonces es como si esta condición while no existiera e inmediatamente salta, ¿cierto?, a la fórmula, en este caso raíz es igual a round, módulo mat sqr, el número, y me va a entregar, ¿cierto?, ese valor con 2 decimales. Y nos imprimirá por pantalla. La raíz cuadrada del número ingresado es, y se aplica raíz, ¿cierto? Se aplica esta variable y me va a entregar la raíz del número positivo que hemos ingresado. Bueno, ¿qué va a suceder entonces de acuerdo a esto? Nos imprimirá primero por pantalla. La raíz cuadrada del número ingresado es, y al volver la raíz del número ingresado, ¿cierto?, con una cantidad máxima de decimales, ya en este caso serán 2 decimales. Si volvemos a ejecutar y ahora le ponemos un número negativo, por ejemplo, menos 2, ¿ya? Si colocamos menos 2, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se ejecuta el ciclo while. Por lo tanto, en este caso la condición while, si se cumple, ahora el programa entrará en el ciclo while y nos imprimirá por pantalla. Error, debe ingresar un número positivo, digite un número. Por pantalla nos aparecerá el mensaje de error y nos volverá a pedir que digitemos entonces un número. Y esto puede repetirse infinitamente mientras se cumpla la condición. Es decir, mientras ingresemos un número negativo, ¿cierto?, hasta que ingresemos un número positivo. Hasta que, ¿cierto?, cuando ingresamos un número positivo, inmediatamente Python o el programa va a saltar, ¿cierto?, a la fórmula para calcular la raíz cuadrada de ese número ingresado, y por pantalla se imprimirá la raíz cuadrada del número ingresado es, y se aplica la fórmula. Mientras la condición se cumpla, el bucle entonces se seguirá ejecutando, ¿ya? Si la condición se cumple, se va a seguir ejecutando el bucle. Si la condición se cumple, entonces, ¿cierto?, nos seguirá Python ejecutando el bucle. ¿Qué significa eso? Que por pantalla se va a imprimir error, debe ingresar un número positivo. Digite un número. Ejecutemos el programa para ver cómo se comporta entonces el ciclo while. Ahí escribí mal, debería decir while, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a... Esto es ahí while, ¿cierto? Entonces eso ya lo habíamos hecho. Ahí está nuestro ciclo, ¿cierto? Y si lo ejecutamos, ahí lo ejecutamos, ya me dice ingrese un número, le coloco 2 y me da, ¿cierto?, la raíz de 2. Si me vuelve a proceso, ¿cierto?, proceso terminado. Ya, pero fijémonos, ahí al tiro se terminó el proceso. Ahora, si coloco menos 3, me dice error, debe ingresar un número positivo. Ya coloco menos 5 y eso se va a repetir de forma infinita, ¿cierto? Mientras yo esté ingresando un valor negativo, me va a solicitar que pida un número o que ingrese un número positivo, ¿ya? Excelente. Este entonces es el ciclo while, ¿ya? Este es el ciclo while.
Bien, aquí hay algunos ejemplos que usted deberá desarrollar para poder, digamos, ir viendo en qué consiste, ¿cierto?, los ciclos while. Entonces, aquí es súper importante que usted haga esto y desarrolle estos ejemplos, ¿ya? Entonces, la estructura base del ciclo while es la siguiente. While, ¿cierto?, la expresión condicional y luego la instrucción, ¿ya? Como en el caso anterior, la instrucción era error, ejecute o ingrese un número positivo. Si la condición es falsa al inicio, el ciclo no se ejecuta nunca, ¿cierto? Si desea ejecutar más de una declaración dentro de un while, se debe usar sangría o indentación, ¿ya? Para que la instrucción dentro del ciclo while se ejecute, debe haber, ¿cierto?, aquí una indentación o sangría, ¿ya? Una instrucción o conjunto de instrucciones ejecutadas dentro del while se llama el cuerpo del ciclo. Si la condición es false, esto significa igual a 0, tan pronto como se compruebe por primera vez, el cuerpo no se ejecuta ni una sola vez. El cuerpo debe poder cambiar el valor de la condición, porque si la condición es verdadera al principio, el cuerpo podría funcionar continuamente hasta el infinito, ¿ya? While 1, esto se ejecuta hasta el infinito, ¿ya? Entonces, súper importante. Este ha sido entonces el ciclo while, ¿cierto? Y aquí hay unos ejemplos. En este ejemplo vamos a solicitar al usuario que ingrese un número positivo y vamos a calcular la suma de estos números hasta que el usuario ingrese un número negativo, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo de ciclo while para que usted lo vaya revisando. Ya aquí hay un contador de intentos para adivinar un número. En este ejemplo vamos a crear un ciclo, ya, un juego simple, donde el programa genera un número aleatorio y le pide al usuario que lo adivine, ¿ya? Vamos a contar cuántos intentos le toma al usuario adivinar el número correcto. En el siguiente ejemplo, validación de entradas de usuario, en este ejemplo vamos a pedir al usuario que ingrese un número positivo mayor que 0. Si el usuario ingresa un número inválido, le pedimos que ingrese el número correcto, entonces, ¿ya? Bueno, aquí hay otro ejercicio de desarrollo en relación a eso. Dice, genera un archivo llamado repetir que solicite al usuario una palabra y una cantidad. Posteriormente debe mostrar por pantalla la palabra repetida, la cantidad de veces escrita. Bueno, aquí hay algunos ejemplos en donde usted utiliza o puede utilizar el ciclo while, ¿cierto? Es súper importante, ¿cierto?, que haga estos ejercicios porque de estos ciertos ejercicios va a comprender la prueba, más las condiciones if, else y el if que hemos visto anteriormente. Bueno, ahora veremos el ciclo for. ¿Qué es el ciclo for? Un ciclo for es una estructura de control que te permite repetir un bloque de código en número específico de veces. En Python se usa principalmente para iterar, es decir, para repetir sobre elementos de una secuencia, como una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto o una cadena de caracteres. Entonces, veamos la sintaxis del ciclo o bucle for, ¿ya? La sintaxis de este bucle for es la siguiente, la que se ve a continuación. Tenemos for, variable, in y el objeto iterable. ¿En qué consiste esto? En primer lugar, necesitamos colocar la palabra reservada for, ¿cierto?, ya que este es el ciclo for, en minúscula seguida de una variable. Esta variable se puede llamar como queramos, ¿ya? Esta variable entonces nosotros le podemos dar el nombre que queramos. Después colocamos la palabra reservada in, ¿ya? También debe de estar en minúscula y luego colocamos el objeto iterable, ¿ya?
Ahí entonces tenemos la sintaxis del bucle for. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Dice palabra igual Python. Por lo tanto dice for, letra, ¿cierto? Letra en palabra. Cuando nosotros imprimamos por pantalla print letra, ¿qué significa eso? Que el ciclo for iterará 1, 2, 3, 4, 5 veces para que por pantalla, ¿cierto?, se escriba la palabra, ¿cierto?, esta palabra, Python. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Entonces aquí vamos a ir, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Vamos a colocar ahora ejercicio, ¿cierto? Dijimos ahí, ¿cierto? Botón derecho y ahí dice nuevo. Y en este caso, este va a ser el ejercicio 12. ¿Ya? ¿No tengo el ejercicio 12? No. Listo. Y entonces, aquí vamos a colocar este ejemplo, ¿cierto? Que ya, fíjese, aparecen esos caracteres extraños. Usted los borra nomás. Y no debería haber ningún problema, ¿cierto? Para que se ejecute. Y aquí, si le aparece eso ahí, va ahí a la ampolletita. Y me dice Python es ya. Entonces, una palabra reservada, seguramente eso es lo que me está reclamando. Ya, veamos cómo entonces va a hacer. Entonces, tenemos la palabra, ¿cierto? De acuerdo a la característica, dice for variable in objeto. Entonces, el ciclo for va a utilizar la variable, que en este caso es letra. Y el índice, ¿cierto?, que es el objeto iterable, el índice va a hacer, ¿cierto?, que esta palabra, ¿cierto?, que el objeto iterable, ¿cierto?, cuando yo la imprima, se vaya imprimiendo, ¿cierto?, cada una de las letras que aquí aparece. A ver, veamos. Va a crear, ¿cierto?, una secuencia de las letras, ¿cierto?, de este ejercicio. Palabra Python. Ya. Aquí esto está mal, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí. Y ahí, ya. Estaban mal las comillas, ¿cierto? Estaban mal. Y ahora lo ejecutamos y ahora sí. ¿Se da cuenta? Las comillas estaban mal puestas. Entonces ahí me escribió, ¿cierto?, Python, ¿ya? P-I-T-H-O-N, ¿ya? Entonces ahí se escribió el ejemplo, ¿ya? Entonces el ciclo for ha iterado, ¿cierto?, la palabra Python, que una iteración en el fondo es tomar la palabra y listarla. Pero si todavía no queda claro, aquí vamos a explicar, ¿cierto?, con un ejemplo, ¿ya? Finalmente entonces colocaremos 2 puntos aquí, ¿cierto? Con estos 2 puntos le indicamos al programa que hemos terminado de escribir la sintaxis de nuestro ciclo for. Entonces, así es como es la sintaxis del ciclo for, ¿ya? Esta variable puede ser la variable que nosotros queramos y luego colocamos ahí el objeto iterable. Posteriormente comenzaremos a trabajar con las instrucciones que correspondan al cuerpo del ciclo for, ¿ya? Deberán estar en la parte inferior, aquí abajito, siempre y cuando coloquemos una indentación, súper importante, ¿ya? Entonces ahí, tal como ahí aparece, ¿cierto? Ahí está, debajo del ciclo for, está, ¿cierto?, la palabra que se va a ejecutar, ¿cierto?, si este ciclo for se ejecuta. Entonces, la indentación le indica al ciclo o bucle for que esta instrucción está dentro de su cuerpo. De esta manera podemos colocar una o varias instrucciones,
pero siempre es importante que coloquemos su respectiva indentación. Ya, súper importante entonces. ¿Qué es un objeto iterable? ¿Ya? Objeto iterable. Un objeto iterable es aquel que permite recorrer su elemento uno a uno, como ejemplo, una cadena de caracteres, y de acuerdo a esto, ¿cierto? Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Hola, yo me llamo Pablo. Entonces, esta cadena de caracteres es un objeto iterable porque con la ayuda de un índice podemos recorrer uno a uno todos sus elementos, es decir, carácter por carácter. Entonces, con la ayuda de un índice, nosotros vamos a correr o a recorrer todos sus elementos, ¿ya? Carácter por carácter, y estos elementos se imprimirán por pantalla. De esta manera, cada vez que tengamos un objeto, el cual podamos recorrer cada uno de sus elementos, con la ayuda de un índice, quiere decir que es un objeto iterable. ¿Ya? ¿Cómo se comporta e implementa el ciclo o bucle for? Vamos a simular la ejecución de este programa, el cual consiste en recorrer una cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un programa, ¿ya? Tenemos una variable string que es igual a una cadena de carácter hola, ¿ya? Vamos a ver cómo se comporta este programa. Posteriormente imprimiremos en pantalla, ¿cierto? Carácter por carácter. En este caso, la primera instrucción es una variable que se llama string, ¿ya? En este caso, entonces, la primera instrucción es una variable, ¿cierto? Que se llama string. ¿Ya? Acá, aquí arriba. Después encontramos la siguiente instrucción, donde estaremos trabajando con el ciclo o bucle for. ¿Ya? Entonces, en el siguiente código tenemos el bucle for. Como podemos apreciar, estamos utilizando la misma sintaxis que aprendimos previamente, con la diferencia de que en este caso el nombre de la variable, ¿cierto? Aquí el nombre de la variable es character, ¿ya? Ese es el nombre de la variable. ¿Ya? Entonces, esta era la sintaxis del ciclo for, ¿cierto? Entonces aquí el nombre de la variable es character y el objeto a iterar es string, es decir, hola, ¿ya? En segundo lugar, el objeto iterable es la variable string. Un objeto iterable es aquel que nos permite recorrer sus elementos uno a uno con la ayuda de un índice, ¿ya? En este caso, el contenido de la variable string es una cadena de carácter, ¿ya? Hola, de esta manera es un objeto iterable. Bien, analicemos entonces este programa. Lo primero que hace nuestro ciclo o bucle for es tomar nombre de la variable, ¿cierto? Que es carácter. ¿Ya? Toma el nombre de la variable, que es carácter. Luego viene al proceso de ejecución, ¿ya? Este es el proceso de ejecución, y crea esta variable, que en este caso esta variable está vacía. En este caso, ¿cierto? La variable está vacía, porque no se sabe aún qué es lo que va a contener esta variable, ¿ya? La variable, esta variable, ¿cierto? Es, en este caso, para este ejemplo, carácter. Lo que sí sabemos es que esta variable solo podrá ser ejecutada dentro del bucle o ciclo for, ¿ya? Entonces esta variable solamente va a ser ejecutada dentro del ciclo for, ¿ya? La variable carácter
Va a ser ejecutado solamente dentro del ciclo for. Después de crear la variable, avanzará con la palabra reservada in. La palabra reservada in le indica al ciclo que va a trabajar dentro de un objeto variable. De un objeto iterable, que es la variable string. Con esto, el ciclo o bucle for va a revisar lo que hay dentro de la variable string y con ayuda de un índice se va a situar en el primer elemento, tal como se aprecia, ¿cierto?, en la pantalla. Lo que hace el ciclo for es tomar este primer elemento, ya, la letra H, y almacenarlo de forma temporal dentro de la variable character, ¿ya? O carácter. Eso es lo que va a hacer. Esta es la letra H, correspondiente al primer elemento. Ahora el ciclo for tiene todo lo que necesita. La variable donde va a almacenar el elemento, por ejemplo, de acuerdo a su recorrido, ¿ya? Y en segundo lugar, el objeto iterable, que es el que le indicará cuántas iteraciones va a realizar. En este caso, ¿cierto?, el objeto iterable es la variable string. Por iteraciones nos referimos a las veces que se va a repetir un proceso. Y ese proceso son las veces que vamos a repetir las instrucciones que tenemos dentro del ciclo for. Lo siguiente que va a hacer el programa, una vez que está listo, es comenzar con su primera iteración. ¿Ya? Tenemos entonces nuestro programa y vamos a ver cómo este programa, ¿cierto?, va a iterarse. Para ello vamos a tomar en cuenta todas las instrucciones que están dentro del cuerpo del ciclo for. Entonces aquí están, ¿cierto?, las instrucciones, que es imprimir carácter. ¿Ya? Entonces, para esto se ejecutará la línea de código y debajo del ciclo for, print carácter. Esto imprimirá por pantalla el valor actual de la variable carácter, que es la letra H. Nuevamente el programa regresa al código y revisamos el proceso interno de ejecución del ciclo for. Lo que hará este ciclo for es mover el índice a la derecha, ¿ya? Entonces, el ciclo for, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover, ¿cierto?, este índice a la derecha. Si el índice se mueve a la derecha de manera exitosa, eso quiere decir que aún hay elementos y por ende la iteración del ciclo for va a continuar. Entonces se mueve el índice hacia la derecha, ¿cierto? Ahora obtiene el carácter que es la letra O, entonces. Así es que viene a la variable y sustituye la letra H que estaba previamente por esta nueva letra que es ahora la letra O. El programa regresa al código y verifica cuáles son las instrucciones que les corresponden. Aquí la instrucción que tenemos que es imprimir en pantalla el valor de la variable carácter, y lo que imprime en pantalla, ¿cierto?, va a ser la letra H. En este caso, perdón, va a imprimir ahora la letra O, ¿cierto? Ya habíamos impreso la letra H y ahora vamos a imprimir la letra O. Bueno,
el programa regresa nuevamente al proceso de ejecución. Aquí arriba, ¿cierto? El programa va a regresar, ¿ya? Y nuevamente intenta recorrer el índice hacia la derecha. Tiene éxito, así que otra vez actualiza el valor de la variable. Entonces el índice se corre hacia la derecha, ¿cierto? Tal como aparece aquí, ¿ya? Y en la variable carácter, ¿cierto? Es reemplazada ahora la letra O por la letra L. Nuevamente regresa el código para verificar cuáles son las instrucciones entonces que están dentro del ciclo for, y la instrucción, ¿cierto? Ahora, una vez que se hizo este proceso de ejecución, una vez que ha hecho eso, dice imprimir carácter. Y entonces, ¿cuál es el carácter ahora que se va a imprimir? La letra L, ¿cierto? De esta manera se imprime por pantalla el contenido de la variable carácter, que en este caso es la letra L. Y esto se va a seguir repitiendo hasta que se acabe, ¿cierto? El objeto, ¿ya? El objeto iterable, hasta que se acaben las letras del objeto iterable. Entonces recorre el índice hacia la derecha, ¿cierto? Tiene éxito, así que otra vez sustituye el valor de la variable carácter por la letra A. Entonces ahora, ¿cierto? Va a moverse a la derecha, ¿cierto? Y va a sustituir, ¿cierto? La letra L, ¿cierto? Por la letra A. ¿Ya? Y entonces nuevamente regresa el código para verificar cuáles son las instrucciones que están dentro del ciclo for, ¿cierto? Y la instrucción que está dentro del ciclo for, acuérdense que esta es la instrucción que está dentro del ciclo for porque está identada. La instrucción entonces es print character, ¿cierto? Con esto vamos a imprimir por pantalla el contenido de la variable carácter. Bueno, en el fondo Python es el que ahora imprime por pantalla, ¿cierto? La variable carácter. Y esto es lo que nos aparecería por pantalla. Hola. ¿Ya? Bueno, la idea, como les he dicho, ¿cierto? Que ustedes vayan practicando y jugando, ¿cierto? Con los ejemplos que he dejado en clase. Nuevamente el programa hace otra iteración, es decir, regresa al código. Bueno, en este caso, ¿cierto? Lo que va a hacer es tratar de mover nuevamente el índice hacia la derecha, ¿cierto? Entonces va a querer mover este índice hacia la derecha. Sin embargo, no hay más elementos. Como podemos ver, la cadena de carácter, ¿cierto? La cadena de carácter string, ¿cierto? Hola, solo tiene 4 elementos. Contémoslo ahí. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos. Y la cantidad de iteraciones que hicimos fueron 4 iteraciones, ¿cierto? Son las veces que se ejecutó esta línea de código, for character in string. En este ejemplo fueron 4 veces. ¿Cuántas veces se ejecutó esta línea de código? 4 veces. Como teníamos 4 elementos, por ende fueron 4 iteraciones, ¿cierto? Ahora, como no tenemos espacio donde más recorrer, el índice y el ciclo for dicen: terminé mi ejecución porque ya no tengo más elementos dentro de la variable string, ¿cierto? Ya no hay más elementos, todos se han impreso por pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde ahora hacer, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer el programa es terminar la ejecución del ciclo for y saltar a la siguiente instrucción, omitiendo por completo la instrucción, ¿cierto?, que está dentro del cuerpo print. Es decir, como ya se acabaron, ¿cierto?, los valores o las letras, ¿cierto?, dentro de lo que es la variable o el objeto iterable, entonces, ¿cierto?, ya no podemos seguir imprimiendo el carácter. En este caso, la siguiente instrucción simplemente es imprimir en pantalla la frase fin del programa.
Por lo tanto, una vez que se acabaron, ¿cierto?, los objetos para iterar, por pantalla saltamos, ¿cierto?, a print, fin del programa. Y eso es lo que vamos a tener en pantalla. Fin del programa. Bueno, el ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. El ciclo for permite recorrer elementos que son iterables, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Se acostumbra a utilizar con la función range, la cual devuelve un iterado de un rango de valores. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, el rango dice print, ¿cierto?, el valor de i es actualmente, veamos cómo sería este ejemplo, a ver si lo podemos hacer. Me parece que ese no lo había hecho. Entonces, nos vamos acá, ¿cierto? Ya, aquí colocamos con el botón derecho del mouse y colocamos ejercicio 13, ¿cierto? Le damos Enter. ¿Listo? Y entonces for i in, dice for in range, y colocamos 10, ¿sí? 2 puntos, le damos Enter e inmediata range, eso es range, ¿ya? Ahí está, range, ¿ya? Le damos Enter e inmediatamente nos va a generar la indentación, y ahora imprimimos por pantalla, print, ¿cierto? Esto es lo que se nos va a imprimir por pantalla, que es el valor de i es actualmente como es un variable de tipo string, tiene que ir entre comillas que pueden ser simples o dobles. Entonces colocamos el valor, ¿cierto?, dice, el valor de i es actualmente, ¿cierto? Y colocamos ahí i, ¿cierto? Entonces, veamos acá. Y listo. Veamos cómo se comporta, ¿cierto? For in range print y ya, veamos. Entonces ejecutamos y ahí está. El valor de i es actualmente 0, ¿ya? Como ahí estamos utilizando la función range, entonces eso me va a repetir, a ver, 9 veces. 9 veces, en este caso, el valor de la instrucción de i es actualmente, hasta que esa condición, ¿cierto?, se cumpla. ¿Ya? Bien. Instrucciones de control dentro de los ciclos. Se puede ingresar las palabras pass para representar una instrucción vacía. Esto implica a cualquier instrucción de bloque, no solo a los ciclos, ¿ya? La palabra break se puede utilizar para detener un ciclo de manera abrupta, debe ser usada dentro de un ciclo. Y la palabra continue permite detener la ejecución actual del ciclo y pasar a la siguiente. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, que podemos ver cómo se comportan, ¿ya? Entonces, importante ahí que usted vaya realizando estos ejemplos para ver de qué manera se están comportando. La función range que ya hemos utilizado en detalle, ¿cierto? La función range genera un elemento iterable y este tiene 3 posibles construcciones. Entonces aquí están las posibles construcciones que podemos generar con la función range, ¿ya?
Bueno, aquí he desarrollado algunos ejemplos con la función rankie, ¿ya? El primer ejemplo imprime una secuencia de números. Este ejemplo imprime los números del 0 al 9, ¿ya? En el segundo ejemplo, sumar los primeros números naturales. Este ejemplo suma los primeros 10 números naturales del 1 al 10 e imprime el resultado, ¿ya? Entonces la idea es que aquí usted vaya haciendo los ejemplos y desarrollando y viendo, ¿cierto?, cuáles son los resultados. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de esta función rankie, ¿ya? El ejemplo 3 dice imprime los números pares en un rango. Este ejemplo imprime todos los números pares entre 1 y 20, ¿ya? Y luego el ejemplo 4 itera sobre una lista de elementos. Este ejemplo itera sobre una lista de nombres e imprime cada uno, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos ejercicios a desarrollar con las funciones, ¿cierto?, que hemos estado viendo. Escriba un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 10 de un número entregado por el usuario, ¿ya? Aquí entonces usted puede utilizar la función for. Escriba un programa que pida al usuario una palabra y luego muestre por pantalla una de las letras de la palabra introducida. Y finalmente genere un script que muestre los números pares desde el 1 hasta un número máximo a evaluar entregado por el usuario. Finalmente debes mostrar la cantidad de pares que existen hasta ese número. Bueno, ahí están algunos ejercicios que usted puede utilizar o desarrollar, ¿cierto?, con la función for, ¿ya? Bueno, también tenemos los operadores lógicos AND, OR y NOT. Con los operadores AND y OR podemos generar expresiones booleanas, ¿ya?, más complejas. Con el operador NOT podemos obtener el valor contrario de verdad de una expresión. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Dice año 2021, existen vacunos, esto es falsa, distancia social, esto es true, ¿ya? Y entonces aquí, para poder evaluar, ¿cierto?, esta variable, entonces hay que construir este programa, ¿cierto?, y ver qué es lo que sucede. Súper importante entonces ir viendo las características. Entonces aquí tenemos las tablas de verdad para la función AND, ¿cierto? El operador AND dice que aquí si los dos argumentos de entrada son false, entonces la señal de el argumento de salida es falso, ¿ya? Fíjese. Si en el fondo, si un argumento de entrada es falso, siempre, mire, la salida va a ser falsa. Entonces aquí, fíjese, si un argumento es falso, la salida va a ser falsa. Para que la salida sea verdadero, ambos argumentos tienen que ser verdaderos, ¿ya? Entonces esta es la tabla de verdad de el operador AND. Y en el caso contrario, el operador OR, ¿ya?, dice si uno de los argumentos de entrada es true, inmediatamente la salida va a ser true, ¿ya? Va a ser verdadera, ¿ya? Solo basta con que uno de los argumentos sea verdadero para que la salida sea verdadera. Y por el contrario, el operador NOT, ¿cierto?, si el argumento es falso, la salida va a ser true. Si el argumento es true, la salida va a ser falsa. Entonces, el opuesto del argumento de entrada, ¿ya? Bien, en esta clase entonces lo que hemos visto algunas características, ¿cierto?, de cómo opera las instrucciones, ¿ya?, o el bucle while y for. Hemos estado viendo algunos ejemplos, por lo tanto es súper importante que usted pueda desarrollar esos ejemplos y volver a ver este video, ¿cierto?, si alguna duda tiene. Recuerde que la prueba que va a estar en el ambiente de aprendizaje, vamos a estar viendo algunas características de funcionamiento de las funciones if, ¿cierto?, de las condicionales, perdón, if, else y el if, y de los bucles while y for. Así que es súper importante desarrollar, ¿cierto?, los ejemplos.
La función rank nos entrega un elemento iterable. Entonces también, ¿cierto? Hemos visto ejemplos de la función rank. Bien, estimados alumnos, espero que hayan podido ver, ¿cierto? Este video y nos estamos viendo en clase.